Su tiempo aquí ya terminó, señora. La frase cayó como un cuchillo frío cortando el aire de la sala. Sandra la dijo con los brazos cruzados, la mirada fija, el tono de quien se cree dueña del mundo. Detrás de ella, mi hijo Daniel permanecía en silencio, mirando al piso, incapaz de sostenerme la mirada. En ese instante entendí que algo se había roto para siempre. No grité, no supliqué, simplemente apreté la taza de café entre mis manos temblorosas y sentí el calor disiparse como si también se me escapara la vida entre los dedos. Esa noche no lloré. Solo observé las paredes que yo misma había levantado, preguntándome en qué momento dejaron de ser mías. La mañana había comenzado como cualquiera. Preparé mi café de olla con canela y abrí las ventanas para dejar entrar la brisa tibia de Guadalajara. Me gustaba escuchar los pájaros y sentir el olor de los jazmines del jardín. Desde que enviudé aquel ritual era mi refugio. Creía que la tranquilidad había vuelto a mi vida hasta que ella apareció con ese tono de sentencia disfrazada de cortesía. Sandra, mi nuera, llevaba puesta una bata de seda color vino y un peinado perfecto, como si incluso, para despreciarme, necesitara verse impecable. No se lo tome a mal, Teresa, dijo fingiendo una sonrisa, pero Daniel y yo necesitamos nuestro espacio. Usted ya ha hecho mucho y, bueno, creemos que su tiempo aquí ya terminó. Mi tiempo. Esa expresión se me clavó como un aguijón. ¿Cómo se mide el tiempo de una madre? Con los años que alimenta, que limpia lágrimas, que guarda silencio para no incomodar. Daniel no dijo nada. Se limitó a dar un paso atrás. Su silencio fue más doloroso que las palabras de ella. ¿Y a dónde se supone que debo ir? Pregunté con voz tranquila, aunque por dentro me desmoronaba. Puede quedarse con su hermana, ¿no? O buscar un departamento pequeño. Nosotros podemos ayudarla. Un poco, añadió Sandra, mirando su manicura como quien habla del clima. Me quedé quieta, sosteniendo mi taza. En la pared colgaban las fotos de mi esposo, de Daniel, cuando era niño de los nietos. Era mi casa, mi hogar, el sueño que construimos con años de sacrificio. Y sin embargo, en ese momento me sentí una invitada indeseada. El silencio se volvió insoportable. Daniel carraspeó y murmuró: «Mamá, por favor, entiéndenos. Sandra está embarazada otra vez. Necesitamos privacidad, tranquilidad». Privacidad. Otra palabra elegante para esconder el egoísmo. Asentí despacio. No confiaba en mi voz. Me retiré a mi habitación y cerré la puerta con suavidad. En la mesa de noche seguían los documentos de la casa, el contrato de compra-venta, aún con mi nombre, Teresa Campos de Aguilar. Recordé cada turno doble, que trabajé como enfermera cada noche, que llegaba con los pies hinchados, pero con la esperanza de pagar una cuota más del crédito. Todo para que mi hijo tuviera un lugar seguro. Y ahora me echaban como si fuera una extraña. Me senté en la cama y dejé que el reloj marcara las horas sin moverme. Por la noche, la casa estaba en silencio. Desde el pasillo, escuché risas apagadas, el sonido de una serie en la televisión. No lloré. No podía. Solo observé el reflejo de la lámpara sobre los papeles. Mi esposo Ernesto solía decir: las cosas se ponen a nombre de quien las cuida, no de quien las usa. Y esa frase me dio fuerza. Bajé a la cocina a medianoche, preparé una manzanilla y me quedé mirando por la ventana. El jardín parecía otro mundo bajo la luz de la luna. Recordé cuando Daniel tenía 8 años y jugaba entre esas mismas plantas. Corría descalzo riendo. Entonces yo era su héroe, su todo. Ahora era una molestia. El dolor no me cegó. Me aclaró la mente. Si algo había aprendido en mis 61 años, era que el respeto no se ruega, se defiende. Al amanecer,
Sandra salió temprano. Daniel me evitó murmurando algo sobre ir al trabajo. Yo esperé a que la casa quedara vacía. Luego saqué de mi bolso una libreta vieja y marqué un número que no usaba desde hacía años. Licenciado Romero, dije cuando escuché su voz, soy Teresa Campos. Necesito saber algo sobre una propiedad. Sí, la de la calle Magnolia. Su tono se volvió profesional cortés. Claro, doña Teresa, permítame verificar los registros. Esperé en silencio. El sonido del teclado del otro lado de la línea marcaba mi destino. Sí, aquí está. La propiedad sigue a su nombre. ¿Hay algún problema? Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Ninguno, licenciado, respondí. De hecho, creo que por fin tengo una solución. Colgué, fui a la sala y miré cada rincón, cada mueble, cada retrato. Nada de eso me pertenecía ya en el corazón, pero en los papeles sí. Y los papeles, pensé, pesan más que las palabras. Guardé los documentos en un sobre, tomé aire y me senté a escribir una lista. Punto número 1, llamar al notario. Punto número 2, hablar con el banco. Punto número 3, no derramar ni una lágrima. Aferrada a esa lista, supe que el final de una etapa no siempre llega con gritos ni portazos. A veces llega con una frase dicha con frialdad y una decisión tomada en silencio. La tarde cayó sobre Guadalajara con un cielo naranja intenso. Sandra regresó con bolsas del supermercado y me saludó apenas. Yo ya tenía todo listo en mi mente. El respeto que me negaron lo recuperaría con mi firma. Me miré en el espejo antes de dormir y apenas me reconocí el rostro de una mujer cansada, sí, pero con fuego en los ojos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin sabía lo que tenía que hacer. El amanecer olía a café recién hecho y a determinación. Me desperté antes del alba, con el corazón latiendo despacio pero firme. Ya no era la mujer confundida de la noche anterior. Era alguien que había cruzado una línea invisible, esa que separa el dolor de la claridad. Me puse una blusa sencilla, recogí mi cabello y abrí las cortinas. Afuera, Guadalajara comenzaba su bullicio, los vendedores de tamales, el sonido lejano de un camión, los perros ladrando. Todo seguía igual, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Mientras bebía mi café, observé el sobre manila sobre la mesa. Dentro estaban los papeles de la casa. Mi esposo Ernesto solía decir que cada documento era como una llave, y esa mañana sentí que por fin tenía en mis manos la llave de mi propia libertad. Recordé la conversación con el licenciado Romero. Su voz aún resonaba en mi mente. La propiedad sigue a su nombre, doña Teresa. Esa simple frase se convirtió en mi mantra, en el impulso que me mantuvo erguida mientras pensaba en lo que haría. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de recuperar el respeto que se me había negado bajo mi propio techo. Tomé el teléfono y marqué de nuevo al despacho del abogado. Licenciado, soy Teresa Campos, otra vez. Buenos días, doña Teresa. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero vender la casa. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Está segura? Más que nunca, respondí. Quiero hacerlo rápido, en orden, sin escándalos. Su tono se volvió prudente. Podemos hacerlo, pero necesitaré su firma en la notaría. Le recomendaré al notario Morales. Es discreto y eficiente. Agradecí y colgué. Luego me quedé mirando mis manos. No temblaban. Por fin, después de tanto tiempo, no temblaban. Cuando Daniel regresó del trabajo esa noche, evitó cruzar palabras. Sandra estaba preparando la cena
hablando por teléfono con su madre. Su voz sonaba dulce y falsa como siempre. Yo serví mi plato en silencio y me senté. No esperé que me invitaran a la mesa principal. Era curioso, podía sentirme invisible y poderosa al mismo tiempo. Invisible para ellos, poderosa por dentro. Sandra comentó algo sobre irse de vacaciones a la Riviera Maya. Nos merecemos un descanso, ¿no crees, amor?, dijo mientras miraba a Daniel con una sonrisa de anuncio. Sí, claro, respondió él distraído mirando el celular. Yo pensé, perfecto, estarán fuera, y yo tendré tiempo. Después de cenar, subí a mi habitación y comencé a empacar discretamente algunas cosas, mis álbumes de fotos, unas joyas, que eran de mi madre, documentos personales. No era una huida, era una preparación. Mientras guardaba un retrato de mi boda, una lágrima me cayó en el dorso de la mano. No de tristeza, sino de nostalgia. Ernesto, susurré, ojalá estuvieras aquí para ver esto. Imaginé su respuesta. Haz lo que tengas que hacer, Tere. Nadie te va a pasar por encima. Y esa voz imaginaria me dio valor. 2 días después me reuní con el notario Morales. Era un hombre canoso, de hablar pausado, con un ligero acento del norte. Doña Teresa, su abogado, ya me explicó la situación. Revisé los documentos. Todo está limpio. Usted es la única propietaria, me dijo revisando los papeles con cuidado. Entonces avancemos, licenciado. Él asintió. ¿Ya tiene comprador? Aún no, pero confío en que el destino pondrá a la persona correcta. Firmé algunos papeles preliminares. El sonido de la pluma sobre el papel me pareció liberador, como si cada trazo borrara una humillación. Al salir de la notaría, el sol de mediodía me cegó un poco. Me detuve en la acera y respiré profundo. El aire olía a pan dulce y a gasolina, a vida cotidiana. Nadie en el mundo sabía lo que yo acababa de decidir, y eso lo hacía aún más poderoso. Esa noche, Sandra volvió a lanzarme una de sus miradas envenenadas. ¿Ya ha pensado a dónde irá, señora Teresa? No queremos que se sienta incómoda, pero dejó la frase flotando, con ese pero que siempre antecede a la crueldad disfrazada de cortesía. Sí, dije, ya lo tengo pensado. Me observó con sorpresa. Tal vez esperaba que yo llorara, que le rogara. Pero no. Sonreí con calma. Les dejaré todo en orden. No se preocupen. Ella parpadeó desconcertada. Ah, bueno. Gracias, balbuceó, sin entender que acababa de firmar su propia derrota. Daniel se me acercó más tarde. Mamá perdona a Sandra, está nerviosa por el embarazo. No quiso sonar así. Lo sé, hijo, le dije, pero a veces el tono revela más que las palabras. Él bajó la cabeza. ¿Te irás pronto? Sí, pronto. No dije cuándo, no necesitaba hacerlo. Esa noche, mientras la casa dormía, bajé al jardín. La luna iluminaba las bugambilias y el viento traía el olor húmedo de la tierra. Me senté en el columpio viejo, donde Daniel solía jugar. Cada crujido de las cadenas sonaba como un recuerdo que se balanceaba entre el pasado y el futuro. Pensé en todas las mujeres que conocí en el hospital, pacientes que habían entregado su vida a otros y terminaban solas. Recordé las historias de las que no se atrevieron a defenderse, que dejaron que les quitaran todo por amor. Yo no quería ser una más en esa lista. Saqué una libreta y escribí: este no es el final, es el comienzo de mi respeto. Guardé la libreta en mi bolso, apagué la luz del jardín y subí a mi habitación. En el espejo vi a otra Teresa, la que había despertado después de un largo sueño. Cuando me acosté, sonreí por dentro. El miedo se había ido. Solo quedaba una certeza al amanecer siguiente
comenzaría la cuenta regresiva. Los días siguientes se deslizaron lentos como si el tiempo me observara desde un rincón curioso por ver hasta dónde llegaría. No hice cambios bruscos, no levanté sospechas. Seguía preparando el desayuno, regando las plantas, sonriendo a los nietos cuando venían de visita. Por fuera era la misma Teresa de siempre, amable, callada, dispuesta. Pero por dentro había un volcán esperando el momento exacto para despertar. Una mañana, mientras Sandra se arreglaba frente al espejo, escuché cómo hablaba por teléfono con su madre. Sí, mamá, ya casi decía. No puedo más con ella. Todo el tiempo ahí mirando, opinando, pausa. No creo que Daniel se atreva a decirle nada. Pero ya pronto. En cuanto tengamos los papeles listos, la sacamos de aquí. Los papeles. Me quedé helada detrás de la puerta entreabierta. Así que planeaban algo. Quizá querían vender la casa, cambiar el nombre, mover lo que no les pertenecía. Respiré hondo. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en la pared. Esa fue la confirmación que necesitaba. El respeto no se me devolvería con súplicas. Tendría que arrebatarlo con inteligencia. Los días transcurrieron en una calma engañosa. Sandra salía con más frecuencia. Daniel se quedaba en el trabajo hasta tarde. Y yo, mientras tanto, revisaba los cajones, clasificaba documentos, ordenaba recibos. Encontré las escrituras originales dentro de una carpeta verde en el mueble del estudio. Las acaricié con los dedos. Mi nombre brillaba claro en tinta negra, Teresa Campos de Aguilar. Guardé todo en una bolsa sellada y la escondí en el fondo de mi armario detrás de un vestido que ya nadie recordaba. Esa noche, antes de dormir, abrí el balcón y observé las luces de la ciudad. Guadalajara parecía respirar en silencio. Pensé en mi esposo Ernesto, en cómo habría enfrentado él esta situación. Él siempre tenía una frase justa para cada momento. La dignidad no se discute, Tere, se demuestra. Y eso haría. Durante los siguientes días, hablé varias veces con el notario Morales. Él me explicó los pasos revisión del título, carta notarial, anuncio de venta. Todo debía hacerse con discreción. Si desea que esto avance sin problemas, me advirtió no comente nada con su familia hasta que todo esté firmado. Descuide, licenciado. No pienso decir una sola palabra. En el fondo, sentí que mi silencio era mi mejor arma. Era un muro que nadie podía derribar porque no sabían que existía. Una tarde, mientras Sandra salía al supermercado, toqué la puerta del cuarto de Daniel. Él estaba sentado frente a la computadora con ojeras y una expresión cansada. «Hijo», le dije suavemente, «¿todo bien? Sí, mamá, solo trabajo». No levantó la vista. «Hace días que no hablamos. Lo sé, pero no quiero discutir. No quiero discutir tampoco. Solo quiero que recuerdes algo. Esta casa fue un sueño compartido, no un derecho adquirido». Él alzó la mirada confundido. «¿Por qué dices eso?» «Porque a veces olvidamos quién levantó los cimientos». No dijo nada, pero sé que mis palabras lo siguieron como eco. Los días se fueron llenando de pequeños gestos de indiferencia. Sandra empezó a ignorarme abiertamente. Un día movió mis plantas del patio porque ocupaban espacio. Otro día cambió el juego de sábanas del cuarto de huéspedes sin pedirme opinión. Y cada acción, cada comentario era un recordatorio de que ya no me querían allí. Pero yo no reaccioné. Sonreí, guardé silencio, esperé. El silencio, cuando se usa bien, puede ser tan fuerte como un grito. 2 semanas después, el notario me llamó. «Doña Teresa, ya tenemos comprador interesado. Es una pareja joven, parecen buena gente. Si está lista, podemos firmar el viernes».
Estoy más que lista, le respondí sin dudar. Colgué y me quedé mirando la casa. El reloj de pared marcaba las 5 de la tarde. El mismo reloj que Ernesto colgó con sus propias manos el día que terminamos de pintar la sala. Me acerqué y pasé los dedos por el marco de madera. «Hasta aquí llegamos, viejo», susurré. Ahora me toca a mí. Esa noche preparé la cena como siempre, sopa de fideo, tortillas calientes, aguacate. Sandra apenas probó bocado. Daniel parecía distraído. Yo, en cambio, saboreé cada cucharada como si fuera un adiós silencioso. Al terminar, recogí los platos y me lavé las manos lentamente. El agua tibia me devolvió a la realidad. Estaba tranquila más que nunca, porque ya no tenía miedo de perder. Ya lo había perdido todo, menos a mí misma. Antes de dormir, revisé una vez más los documentos. Los guardé en mi bolso y me acosté. Afuera llovía suavemente. El sonido de la lluvia golpeando el techo era como un murmullo que me decía: falta poco. Cerré los ojos con una sonrisa. Al día siguiente el mundo seguiría igual, pero yo no. Al día siguiente todo cambiaría de nombre. El viernes amaneció con un cielo tan azul que dolía mirarlo. El aire olía a pan dulce y a comienzos nuevos. Me vestí con una blusa blanca y una falda azul marino, la misma que había usado en la boda de Daniel. No por nostalgia, sino porque ese día necesitaba recordar quién era antes de convertirme en la suegra que estorba. Guardé los documentos en mi bolso y salí sin hacer ruido. Sandra y Daniel dormían todavía. Escuché el murmullo lejano del televisor encendido en su habitación, ese ruido constante que llenaba el vacío entre ellos. Cerré la puerta con cuidado, dejando atrás una casa que había sido mía, pero que hacía tiempo ya no me pertenecía en el corazón. El despacho del notario Morales estaba en el centro, cerca de la catedral. Las calles de Guadalajara bullían de vida, vendedores de flores, el sonido de un organillero, el aroma a tacos de barbacoa. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que por un instante dudé si lo que estaba a punto de hacer era real. Pero al tocar la carpeta con los documentos, el peso del papel me recordó la certeza. Cuando llegué, el notario me recibió con una sonrisa discreta. «Doña Teresa, qué gusto verla». «Pase, por favor». «Gracias, licenciado». Dentro de la oficina, el aire olía a madera y tinta. Sobre el escritorio, una pluma elegante descansaba sobre un legajo de papeles. «Aquí está el contrato de compraventa», dijo él ajustándose los lentes. «La pareja compradora está en camino. Son jóvenes recién casados, muy respetuosos». Asentí. Eso es bueno. Mientras esperábamos, mis manos descansaban sobre la mesa inmóviles. Sentía un cosquilleo extraño, una mezcla de calma y vértigo. A los pocos minutos entraron los compradores, Lucía y Mateo. No tendrían más de 30 años. Ella traía flores. Doña Teresa, es un honor conocerla. Su casa es preciosa. Prometemos cuidarla. Me sorprendió la dulzura de su voz. Había sinceridad en su mirada. «Gracias, hija», respondí. «Solo les pido que llenen de risas las paredes. Las casas necesitan eso para seguir vivas». El notario carraspeó. «Si están todos listos, procederemos a la firma». El momento llegó. El silencio en la sala era tan espeso que podía escucharse el rasgar de la pluma sobre el papel. Teresa Campos de Aguilar. Mi nombre fluyó firme, redondo, sin temblor. Cada letra era una despedida, pero también una promesa. Cuando el notario selló el documento, un sonido seco llenó el aire. Clac. Ese golpe fue como el final de una era. Lucía me tomó la mano. «Gracias por confiar en nosotros». «No me den las gracias», le dije.
Hacer lo correcto nunca necesita gratitud. Salí del despacho con los rayos del mediodía cayendo sobre mi rostro. Caminé despacio por la plaza. El canto de las palomas y el repicar de las campanas se mezclaban con los murmullos de la gente. Me senté en una banca y dejé que el sol me acariciara la piel. Por un instante, la tristeza quiso asomar, pero no la dejé. No había espacio para el arrepentimiento. Había cumplido mi decisión con serenidad. Cuando llegué a casa, Daniel estaba en la sala con expresión cansada. ¿Dónde estuviste, mamá?, preguntó sin levantar la vista del teléfono. En el centro, arreglando unos asuntos. Asuntos sí, cosas mías. Sandra apareció poco después, con las cejas arqueadas. «¿Todo bien, señora Teresa?» «Todo en orden», respondí y sonreí. Cenamos en silencio esa noche. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos era lo único que rompía el aire espeso. Yo observaba cada detalle, la lámpara sobre la mesa, el reloj en la pared, las sombras en el piso. Quería grabarlo todo en mi memoria, porque sabía que era la última vez que lo vería así. Al amanecer siguiente, me levanté temprano. Guardé mis cosas, ropa, fotos, una caja con cartas de Ernesto, mi rosario, el cuaderno donde escribía mis pensamientos. Puse todo en 2 maletas medianas. Cuando terminé, miré alrededor, las paredes desnudas, los muebles que ahora ya no eran míos, el eco del silencio. Bajé las escaleras con paso tranquilo. Dejé las llaves sobre la mesa del comedor junto a una nota escrita a mano. Gracias por todo. La casa ya no es nuestra, pero aún tienen mi bendición. Teresa. Salí sin mirar atrás. El sol apenas asomaba y una brisa fresca me despeinó el cabello. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire me supo a libertad. Tomé un taxi rumbo a mi nuevo departamento. Mientras el coche avanzaba, observé por la ventana los árboles, los puestos, los niños uniformados, camino a la escuela. Guadalajara seguía viva igual que yo. El taxista, un hombre mayor, me miró por el espejo retrovisor. «¿Se muda, señora?» «Sí», respondí con una sonrisa. «Hoy empiezo de nuevo». Él asintió. «Nunca es tarde para eso, créame». Miré por última vez el horizonte. El sol nacía y con él mi nueva vida. En algún lugar, Sandra y Daniel se despertarían y descubrirían que la casa ya no les pertenecía. Tal vez habría gritos, llamadas, confusión. Pero para entonces yo ya estaría tomando café en mi balcón, disfrutando del silencio que ellos nunca supieron valorar. El viento me acarició la mejilla como una mano invisible que me decía bien hecho. Cerré los ojos y sentí paz. No era venganza. Era justicia sencilla y limpia como una hoja recién firmada. La primera mañana en mi nuevo departamento amaneció silenciosa, tan distinta a lo que había dejado atrás. El edificio olía a pintura reciente y a café ajeno. Desde mi balcón veía las azoteas de Guadalajara extendiéndose como un tapiz de tejas y antenas. Por primera vez en años nadie me necesitaba, ni para cocinar ni para callar. Encendí el calentador eléctrico y preparé un café sencillo, sin canela, sin compañía. El silencio era tan grande que al principio me asustó. Después entendí que ese silencio era mío, un territorio recién conquistado. A lo largo de los días fui adaptándome a mi nueva rutina. Descubrí la panadería de la esquina, donde una joven llamada Mariana siempre me saludaba con un «Buenos días, doña Tere», que sonaba sincero. Empecé a caminar cada tarde por el Parque Revolución. Me sentaba en una banca y veía pasar a la gente. Parejas ancianos de la mano, niños con paletas. El mundo seguía girando y yo aprendía a girar con él.
Compré un pequeño set de acuarelas y un cuaderno de dibujo. Siempre me había gustado pintar, pero en mi casa nunca había espacio para mis cosas, para mis pasiones. Ahora, en este pequeño departamento, las paredes eran lienzos esperando color. Una tarde, mientras dibujaba una bugambilia, sonó mi teléfono. Era Daniel. Dudé en contestar. Finalmente respiré hondo y respondí. ¡Mamá! Su voz sonaba entre nerviosa y culpable. ¿Qué hiciste? Tomé una decisión, hijo. Vendiste la casa a Sandra. Está furiosa, no puede creerlo. Lo sé. ¿Cómo pudiste hacerlo sin avisarnos? Porque no tenía que hacerlo, Daniel. Era mía. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración contenida como si buscara las palabras adecuadas. No te entiendo, mamá. No necesitas entenderme, hijo. Solo respétalo. Colgué antes de que la conversación se convirtiera en otra herida. Después de todo, había pasado una vida entera aprendiendo a callar. Ahora era tiempo de hablar, aunque fuera con mis actos. Las semanas pasaron. Cada día me sentía más ligera. Fui a una clase de yoga para adultos mayores en el centro comunitario. Allí conocí a doña Carmen, una mujer de 70 años, con una risa contagiosa. También conocí a Rosa María, que se había separado después de 40 años de matrimonio. Las tres empezamos a compartir historias, a reír, a planear pequeñas aventuras, sin exposiciones, un viaje a Tlaquepaque. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza, Carmen me dijo, «Tú tienes algo distinto, Teresa». Esa calma que da haber hecho lo que debía. Sonreí. No sé si calma o vacío. A veces se parecen mucho. No. Me miró fijamente. Lo que tú tienes se llama libertad y cuesta caro. Sus palabras me estremecieron. Esa noche, al regresar a casa, escribí en mi cuaderno: la libertad se parece al silencio, al principio, asusta, luego cura. Una mañana recibí un sobre en el buzón. Era una carta de Daniel. Decía: mamá, sé que actué mal. No sé en qué momento dejé de verte como mi madre y empecé a tratarte como una carga. Sandra y yo estamos distanciados. Tal vez todo esto era necesario para abrir los ojos. Espero que estés bien. Leí esas líneas una y otra vez. No lloré. Sentí un nudo en la garganta, sí, pero no de tristeza. Era alivio. El primer paso hacia algo nuevo. Tomé una hoja en blanco y le respondí: hijo, la vida siempre nos enseña con la pérdida. No me debes disculpas, sino respeto. Cuida a tus hijos y cuídate tú, tu madre. El tiempo comenzó a pasar de otra manera. Empecé a disfrutar las pequeñas cosas, el olor del pan tostado, la luz del atardecer colándose entre las cortinas, el sonido de los pasos en el pasillo. Cada detalle era una confirmación de que seguía viva, de que podía empezar de nuevo, aunque el mundo creyera que ya era tarde. Un sábado, Rosa María me propuso unirme a un grupo de pintura en la Casa de la Cultura. Acepté sin dudar. Cuando tomé el pincel y el primer trazo, tocó el lienzo, sentí algo parecido a rezar. Cada color era una respiración, cada sombra un recuerdo. Pinté una casa bajo un árbol enorme, con ventanas abiertas y luz en cada habitación. Era mi casa, la de antes. Pero en el cuadro nadie la habitaba, y eso de alguna manera me dio paz. Aquella noche, mientras cenaba sola, pensé en Sandra, en su mirada altiva, en su voz cortante. No sentía odio, solo lástima, porque la gente que no respeta termina viviendo rodeada de miedo, y el miedo tarde o temprano los deja sin nada. Apagué las luces, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco. El cielo estaba lleno de estrellas. Pensé en Ernesto y le hablé en silencio: viejo, lo logré.
Me costó, pero lo logré. Una ráfaga de viento movió las cortinas como si me respondiera. Sonreí. Sí lo había logrado. Había perdido una casa, pero había ganado algo infinitamente más grande en mi lugar. El tiempo siguió su curso, y con él llegó la calma. Mis días se llenaron de rutinas sencillas, clases de pintura por la mañana, café con las amigas a mediodía, lecturas en voz alta por las noches. El reloj ya no marcaba horas de espera, sino momentos de paz. Pero una tarde, mientras el sol bajaba detrás de los edificios, sonó el timbre de mi departamento. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta lo vi Daniel, mi hijo. Tenía el rostro demacrado, los ojos cansados, la camisa arrugada. Sostenía un ramo de flores. Flores amarillas, mis favoritas. Mamá dijo apenas un susurro, ¿puedo pasar? Asentí. Él entró despacio, mirando a su alrededor, como si no supiera dónde colocar la culpa. El silencio se instaló entre nosotros, pesado pero necesario. No sabía si venir. Empezó. Sandra se fue hace un mes. Dijo que necesitaba espacio. Guardé silencio. Desde que vendiste la casa, todo se derrumbó. Yo no entendí nada. Pensé que me habías castigado. Lo observé. Había algo nuevo en su voz, sinceridad. ¿Y ahora lo entiendes?, pregunté suavemente. Él bajó la mirada. Creo que sí. Querías que entendiera que las cosas no se poseen por derecho, sino por respeto. Sonreí con tristeza. No quería lastimarte, hijo. Pero tampoco podía seguir viviendo como si no existiera. Daniel se sentó frente a mí. Te fallé, mamá. Te dejé sola cuando más necesitabas compañía. No me dejaste sola, Daniel. Me dejaste libre. Y eso al final fue lo mejor que pudiste hacer. Sus ojos se humedecieron. Por un momento vi al niño que solía correr por el jardín, no al hombre confundido por la culpa. Cuando Sandra me dijo que te irías, pensé que exageraba, continuó. Pero cuando volví del trabajo y vi la nota, no pude respirar. Esa nota no era una venganza, era un adiós. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que no duele, sino que limpia. Le serví café. El aroma llenó el departamento y por un instante todo se sintió como antes. Es curioso, dijo él mirando alrededor. Este lugar se siente cálido, porque todo aquí tiene mi medida. No sobra nada, no falta nada. Sonrió apenas. ¿Eres feliz, mamá? Pensé unos segundos antes de responder. Estoy en paz, que no es lo mismo, pero se le parece mucho. Daniel asintió. He pensado mucho en lo que hiciste. Al principio te odié, lo confieso, pero después entendí que actuaste con una fuerza que yo no tenía. No era fuerza, hijo, era dignidad. La dignidad se despierta cuando alguien intenta quitártela. Él me miró largo rato. Nunca había visto tus ojos así, susurró. Así como si ya no necesitaras que nadie te confirme quién eres. Esa frase me tocó el alma. Por fin mi hijo estaba viendo a la mujer, no solo a la madre. Hablamos durante horas, de su trabajo de los niños, de cómo la vida a veces nos enseña con golpes que parecen castigos, pero en realidad son lecciones. Al caer la noche, Daniel se levantó. ¿Puedo venir a verte más seguido?, preguntó con la voz entre tímida y esperanzada. Claro, pero prométeme algo, lo que quieras. Que cuando vengas no sea por culpa. Que vengas porque quieres, no porque sientes que debes. Él sonrió, lo prometo. Antes de irse me abrazó. Fue un abrazo real, de esos que no buscan perdón, sino reencuentro. Y en ese instante entendí que no todo estaba perdido, que a veces hay que dejar caer una casa para reconstruir una familia. Después de que se fue, quedé sola otra vez, pero no me sentí vacía. Encendí una vela
y miré la llama danzando. Pensé en Sandra, en su orgullo, en su necesidad de control. No sentía rencor, solo un deseo silencioso que algún día aprendiera lo que el respeto significa. Tomé mi cuaderno y escribí: no hay castigo más grande que perder a quien te amaba sin condiciones. Cerré el cuaderno y suspiré. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el pasado no pesaba. Era solo eso pasado. A la semana siguiente, Daniel regresó. Trajo pan de nata y una sonrisa tímida. Pasamos la tarde charlando. Me habló de su hijo mayor, que había preguntado por mí. Quiere verte, mamá. Dice que extraña tus historias. Entonces que venga. Las historias solo sirven si se comparten. Y así fue como poco a poco, sin drama, sin palabras grandilocuentes, empezamos a tejer algo nuevo. Más frágil, tal vez, pero más verdadero. A veces las tormentas no destruyen, limpian. Esa noche, al mirar por la ventana, vi cómo las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. Sonreí. La vida seguía y yo con ella. Con mis manos manchadas de pintura, mi corazón ligero y la certeza de haber elegido bien. Un año pasó. Y si alguien me hubiera dicho que después de perderlo todo encontraría tanto, le habría sonreído con incredulidad. Pero aquí estoy, un año después, viendo el amanecer desde mi pequeño balcón con un café entre las manos y pintura seca en las uñas. El cielo de Guadalajara tiene ese tono naranja que anuncia esperanza. Y mi vida también. La rutina se transformó en una melodía suave. Por las mañanas doy clases de pintura en el Centro Cultural. Mis alumnas son mujeres como yo, viudas separadas, madres cansadas, abuelas que aún creen que la vida les debe un todavía. Las veo llegar cada semana con su timidez a cuestas y poco a poco las observo florecer. Cuando toman un pincel, algo dentro de ellas se despierta. Una de ellas, Josefina, me dijo el otro día: Doña Teresa, cuando pinto, siento que me vuelvo a encontrar. Eso mismo me pasó a mí, le respondí. Solo que a veces hay que perder una casa para encontrarse entera. Se rió. Esa risa me recordó a mí misma cuando empecé de nuevo un poco rota pero luminosa. Daniel viene a verme los domingos. Trae a mis nietos a veces con dibujos para mostrarme. Sandra ya no forma parte de sus vidas, pero aprendimos a no hablar de ausencias. Hablamos de lo que queda, de lo que se construye con paciencia. Mamá, los niños te adoran, me dice él mientras prepara el café. Yo también los adoro. Pero más me alegra verte tranquilo, hijo. Aprendí de ti, responde, y su voz tiene un peso distinto. Cuando los veo reír, me doy cuenta de que el perdón no siempre se pronuncia. A veces solo se vive. Una tarde lluviosa, Daniel me llevó una caja vieja. Esto estaba en el ático del trabajo. No sé cómo llegó ahí, pero te pertenece. Dentro estaban las cartas que Ernesto me escribió durante nuestros primeros años de casados. Las había dado por perdidas. Sus letras inclinadas firmes parecían hablarme desde otro tiempo. Tere, si algún día te sientes sola, recuerda que lo construiste todo tú. Yo solo te seguí el paso. Leí eso en silencio y sentí que Ernesto estaba conmigo, sonriendo desde algún rincón del viento. Daniel me observó con ternura. Te extraño cuando te veo leer esas cartas, dijo. Yo también lo extraño, hijo, pero ya no me duele. El amor no se va solo, cambia de casa. Los meses siguieron. En el Centro Cultural organizaron una exposición. Mis alumnas insistieron en que presentara una de mis obras, La Casa del Árbol. Era un cuadro sencillo, lleno de luz, con una ventana abierta y un cielo inmenso detrás.
Cuando llegó el día de la inauguración, el lugar estaba lleno de risas, música suave y olor a flores frescas. Daniel y mis nietos estaban allí en primera fila. Cuando se descubrió el cuadro, escuché un murmullo. Lucía, la joven que compró mi antigua casa, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Doña Teresa, ese cuadro es su casa, ¿verdad? Sí, respondí, pero ahora también es suya. Nos abrazamos. Fue un abrazo cálido e inesperado entre dos mujeres unidas por un mismo techo y una misma lección. Las casas se heredan, pero los hogares se construyen con respeto. Esa noche regresé caminando bajo la llovizna. Las calles brillaban como espejos y cada farola parecía un recuerdo iluminado. Entré a mi departamento, encendí una vela y puse una canción de bolero antiguo. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. La ciudad dormía y yo sentí que todo estaba en su lugar. No tenía riquezas, ni un apellido que abrir puertas, ni una gran casa. Pero tenía algo que nadie podía arrebatarme: mi paz, mi historia, mi voz. Abrí mi cuaderno una vez más y escribí. A veces perder es otra forma de ganar. A veces el adiós más duro es también el más necesario. Pensé en Sandra, no con rencor, sino con compasión. La imaginé quizás sola, enfrentando su propio espejo. Y en silencio le deseé lo que yo había encontrado: la humildad de pedir perdón y la fuerza de empezar de nuevo. Tomé el pincel y añadí un último detalle a mi cuadro: una figura pequeña en el umbral mirando el cielo. Era yo lista para vivir lo que viniera. Antes de apagar la vela, hablé al aire como quien lanza una oración al universo. Gracias por quitarme lo que no me dejaba ver quién era. Y el viento respondió moviendo suavemente las cortinas como si me acariciara el alma. El reloj marcó la medianoche. Sonreí. El ciclo estaba completo. No me quedé sin nada. Ellos sí. Porque cuando uno pierde el respeto, pierde todo. Yo, en cambio, gané lo más difícil, gané mi lugar, mi paz, mi libertad. Y si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo. Si alguna vez te hacen sentir que tu tiempo terminó, no les creas. El tiempo de una mujer nunca termina mientras siga respirando, soñando, creando. A veces solo necesitamos recordar que aún podemos empezar. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Has vivido algo parecido, un renacer después del dolor? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Tenemos muchas más historias de fuerza, dignidad y amor propio que compartir. Porque cada día, en algún rincón del mundo, una mujer recuerda que su tiempo apenas comienza.